Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos aquí al canal de Comemente en el primer capítulo del año 2015. Un feliz año, espero hayan tenido unas fiestas muy felices en familia y obviamente con una lluvia de regalos que tuvieran que ver con cómics y con videojuegos. Mucho regalo ñoño para todos ustedes, o por lo menos eso espero. Vamos a empezar todo el ciclo del 2015 en el canal haciendo recurso de utilizar la serie de videos que yo hago aquí en el Comemente, en que integro los públicos del canal, que como saben los asiduos son lectores de cómic y videojugadores. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómics basados en videojuegos y de videojuegos basados en cómic, para que todos estemos reunidos en este primer capítulo del que espero yo sea un gran año, no solo para el canal, sino en lo personal y obviamente para ustedes allí detrás de esa pantalla. Existen muchas ocasiones en que el cómic y el videojuego coquetean en ambas vías. Existen muchos cómics salidos de licencias del videojuego y viceversa. Existen videojuegos que están basados en personajes del cómic. Pero en un gran porcentaje de las ocasiones el nivel de calidad promedio es bastante regular. Así que el día de hoy he elegido cuatro obras, 2 cómics y 2 videojuegos que resalten exactamente por lo opuesto, por ser maravillosos momentos en que cómic y videojuego se cruzan con magistralidad. Vamos a empezar con una saga que ha hecho mucho ruido, que ya es parte casi inamovible de lo que el videojuego en sí es, porque ha generado toda una revolución, no solo la marca que está detrás de ella, sino la saga en general, porque logró, aunque ya existían precedentes anteriores como GoldenEye, logró masificar el shooter en consolas. Estoy hablando del juego de Microsoft Halo, que originalmente saldría en la primera Xbox, la verdadera One, y en PC. Este es el remake, por llamarlo de alguna forma, el Halo Anniversary para la Xbox 360, pero que básicamente es el mismo juego, el primer Halo, con mejores gráficos. Halo es una historia de ciencia ficción, es una ópera de ciencia ficción que, aunque toma algunos elementos de obras anteriores, tanto de literatura, cómic, cine, televisión, está muy nutrida, digamos, de elementos visuales, por ejemplo, de Starship Troopers, tiene un alma muy propia y sobre todo un protagonista muy carismático, cosa que es muy curiosa cuando al protagonista no se le ve el rostro en los juegos, el Master Chief. Y obviamente, no solo por todo lo que ha generado dentro de la industria del videojuego la saga Halo, que de forma numerada va por la 4ª entrega, aunque tiene ya 10 juegos, si no estoy mal, en total en lo que la saga respecta, pues el cómic no se ha quedado ajeno a ella. Estoy hablando de esta maravilla llamada Halo Uprising. Halo el levantamiento, como se tradujo en español, una buena traducción. Es un cómic con gran calidad, no solo porque el dibujo es muy bueno, sino porque aparte está escrito por un tipo que es muy bueno en lo que hace, que es escribir cómic, Brian Michael Bendis. Bendis empezó a hacer ruido en esto del cómic cuando presentó su obra Jinx. Después vendrían cosas como Powers, que entre otras cosas está pronto a ser lanzada una serie de imagen real exclusiva de PlayStation, hablando un poco de la competencia de Microsoft, para los usuarios de PlayStation Plus, basado en Powers, cómic que es obra de este señor, de Brian Michael Bendis. Y después llegaría, a raíz de todo ese bombo y platillo, llegaría obviamente, debido a su repercusión, a una de las casas grandes, a Marvel. Y ahí pues ha escrito muchísimo. Ultimate Spider-Man estuvo a su cargo como por 100 números y tuvo muchísimo que ver, no solo con la vuelta a la vida de Spider-Woman, sino todos los elementos de New Avengers que vendrían después a desembocar en la Civil War. Ha estado muy activo en los últimos años, es un autor top, por llamarlo de alguna manera. Actualmente, hace poco, yo estaba leyendo Uncanny X-Men, escrito por Bendis, pero bueno, ese sí ha caído un poco de calidad. Pero la recomendación de hoy, obviamente, no es ni Bendis, ni el juego de Halo, sino esta maravilla hecha cómic, basado en el universo donde el Master Chief combate al Covenant, el cómic de Halo Uprising. A sus 48 años, Brian Michael Bendis tiene ya una hoja de vida admirable. Jinx, Goldfish, Powers,
New Avengers, Sam y Twitch, Ultimate Spider-Man y un extenso etcétera, que lo consolidan como uno de los guionistas de cómics más polifacéticos de la actualidad. Prueba de esto es Halo Uprising. Halo Uprising fue lanzado por Marvel Comics en octubre del 2007 y sirvió a Microsoft de puente entre la segunda y tercera entrega del videojuego desarrollado por Bungie, Halo. Bendis, a través de los 4 números que compusieron la miniserie Halo Uprising, nos narra lo que ha sido del jefe maestro tras los eventos de Halo 2. El apartado gráfico estuvo en manos de Alex Maleev, que ya había hecho equipo creativo con Bendis en una muy interesante etapa en Daredevil, y que una vez más consiguió viñetas sobresalientes, inspiradas por el rico imaginario de la épica odisea cósmica de Xbox. Halo Uprising es un cómic imprescindible para fans del juego de video que lo inspira, pero también es por méritos propios un muy buen cómic de acción y ciencia ficción. Atrapante como su protagonista, el Master Chief, pero más interesante por los personajes humanos que luchan por evitar la destrucción que cae sobre ellos del espacio de manos del Covenant. Halo Uprising es un muy buen cómic, perfecto para amantes de un buen dibujo, del trabajo de Bendis o de las aventuras galácticas, pero sobre todo delicioso para fans del First Personal Shooter Halo. Amigos, continuamos con el capítulo del día de hoy y pues vamos a voltear la arepa, ¿no? Ya hablamos de un cómic que está basado en un videojuego, específicamente de Halo, y ahora vamos a hablar de un videojuego que viene del mundo de las viñetas, del noveno arte. Pero antes de hablar de esa recomendación, decir que esta saga, Halo, aparte del cómic, también, digamos, ha explorado otros territorios del entretenimiento. Y yo personalmente quiero recomendar, no solo a los fanáticos de Halo, sino a todo el que ame la animación, esta película, Halo Legends. Halo Legends es una serie de cortos, de animación, con diferentes tipos de animación, de diferentes estudios de animación, basados en el universo Halo, la gran mayoría situados entre los eventos de Halo 3 y Halo 4, porque bueno, esto fue anterior a la salida del juego y era una forma también de publicitarlo. Pero bueno, vamos a tener eventos de Reach, del primer Halo, del segundo Halo, y tiene algo muy especial la edición en Blu-ray. La edición en Blu-ray trae un plus en el cual es un recorrido comentado por varios de sus creativos y específicamente por el líder del equipo creativo detrás del argumento de los primeros Halo, por todos los eventos de la saga hasta Halo 3. Entonces es como un mini documental que sirve para no solo refrescar un poco la memoria, sino para empaparse de una serie de datos que enriquecen el universo de la historia de la lucha del hombre contra el Covenant, ¿no? Esta alianza de razas fanáticas religiosas espaciales. Así que ya saben, ¿no? Tienen Halo Rising, tienen la saga Halo en videojuegos, pero también tienen la película animada de Halo, que, como para que se hagan un símil, es algo así parecido a lo que fue las Animamatrix. Ahora sí, es el turno de la segunda recomendación. Si Halo ha generado revuelo en el mundo del videojuego, en el mundo del cómic hay una obra que ha generado aún más nivel de repercusión. Robert Kirkman, su autor, su creador, se planteó algún día, emulando aquella mítica frase de Mike Mignola que dice que en el mundo del cómic se había vuelto aburrido porque no había suficientes zombies. Pues creo que este se lo tomó muy en serio y se planteó un universo en un mundo repleto de zombies, con un futuro posapocalíptico, aunque realmente es un presente posapocalíptico. Estoy hablando de The Walking Dead. Joder, se cayó todo. Del magnífico cómic de Robert Kirkman. Walking Dead dentro del cómic ha sido toda una revolución. No solo es súper exitosa, sino que disparó a Robert Kirkman al estatus de superestrella. De blockbuster también, porque genera mucha cantidad de dinero. Tras el fenómeno, tanto de serie de televisión como de cómic, pues era inevitable que el videojuego pues no se agarrara, ¿no? De ese carro lleno de dinero. Y saldría al mercado de parte de Telltale Games esta magnífica obra
llamada The Walking Dead The Video Game Season 1, o sea, la primera temporada, porque pues ya llevamos 2. Yo cuando este juego se anunció no esperaba nada de él, sobre todo porque se anunció de forma... se vendía por capítulos de forma digital. 5 capítulos componen esta obra. Pero la gente de Telltale me ha cerrado la boca. Quizás yo como juego le puedo poner un par de pegas. Puedo tener un sentido crítico hacia él en algunos aspectos. Pero como producto, pero sobre todo como adaptación del cómic al videojuego, al mundo del ocio digital, es magistral, es respetuosa como no lo es, por ejemplo, la serie de televisión, y capta mucha de la esencia del cómic. Sigue estando un par de peldaños por debajo, pero es años luz de la serie de televisión, y como digo yo, es una experiencia maravillosa, sobre todo para los amantes tanto del cómic y en el mundo de los videojuegos, aunque no se haya leído el cómic, de los zombies, de una buena historia y de terror. Así que yo súper recomiendo jugar esta maravilla de Telltale Games, The Walking Dead, The Video Game. No sé si llamar aventura gráfica al The Walking Dead de Telltale Games. Posee elementos point and click, pero su desarrollo está totalmente guiado para evitar que el jugador no pueda avanzar en el gameplay, lo que obviamente es contrario a las mecánicas más tradicionales del género. No sé si llamarlo juego de puzzle. Posee muchos en sus 5 episodios, pero todos son anecdóticos y ninguno está diseñado para que el jugador realmente piense por mucho tiempo el cómo resolverlo. No sé si llamar al juego lanzado por primera vez en plataformas digitales y de manera episódica en 2012 un juego lleno de decisiones a tomar, como Telltale intenta hacer creer a quienes lo juegan. Muchas decisiones de tipo ético-morales encontraremos en el desarrollo de la aventura, todas ellas inanes, puesto que el juego posee un único final inmutable, lo que demuestra que se haga lo que se haga en el desarrollo de The Walking Dead, The Video Game, dará igual, pues el resultado final será siempre el mismo. Lo que sí sé es que The Walking Dead, de la nativa de San Rafael, California, Telltale Games, es una magistral adaptación del cómic homónimo creado por Robert Kirkman. Captura su esencia y estética, situando al jugador espectador en un mundo donde los zombies de este apocalíptico escenario global no son la mayor amenaza para los supervivientes, ya que la misma naturaleza humana asoma en su lado más caníbal y salvaje, todo en pro de la supervivencia. The Walking Dead, el videojuego, es una magnífica novela gráfica interactiva, fusión de serie de televisión, cómic y videojuego, un experimento gráfico y audiovisual que le salió brillante a Telltale Games y que es coronado con una protagonista de antología para la historia del videojuego, Clementine. Hemos llegado a la mitad del capítulo del día de hoy. Este domingo es un poco sui generis con respecto a otros porque bueno, el capítulo va a ser un poco más largo porque es un capítulo que trata 2 temáticas y aparte porque quería hacer un capítulo mucho más grueso por ser la vuelta al canal después de casi un mes de inactividad. Es el momento de volver con lo que empezamos el capítulo, ¿no? Un cómic basado en el mundo del videojuego. Y esta vez les voy a recomendar un cómic que no solo tiene una gran calidad, sino que está inspirado en el universo de una de las sagas más míticas de toda la historia del videojuego. Acabamos de hablar del juego Telltale Games, que es del 2012, entonces quizás es hora de viajar un poquito en la nostalgia. Era una saga mucho más clásica. Estoy hablando de la saga The Legend of Zelda. Bueno, aquí específicamente les estoy mostrando el de Super Nintendo. Obviamente Zelda tiene entregas desde NES hasta la Wii. Bueno, inclusive en la Wii U porque hay un remake. Pero este específicamente el de Super Nintendo es el A Link to the Past. Está ahí guardado en una de las cajas custom que yo hago para proteger los cartuchos. ¿Y por qué selecciono este? Porque es mi Zelda favorito de todos. De todos, en mi opinión es el mejor de todos los Zelda que han salido hasta el día de hoy. Zelda
todas las entregas están adaptadas al maravilloso mundo del cómic, específicamente del manga. Siendo Nintendo una empresa japonesa, pues es más que lógico que pues existan cómics japoneses basados en quizás su franquicia más popular. Y he seleccionado para recomendar, como ya lo decía, la basada en A Link to the Past. Todos los mangas de Zelda tienen el mismo nivel de calidad, pero claro, al ser Zelda A Link to the Past mi Zelda favorito, por ende es la historia que más me atrapa. El Zelda A Link to the Past hecho manga, es una recomendación magnífica, no solo para los fanáticos de la saga de los de Kyoto, sino para todos los amantes del manga. Hace tiempo, en el hermoso reino de Hyrule, rodeado por montañas y bosques, las leyendas contaban que un omnipotente y omnipresente poder residía en el interior de una isla secreta. Mucha gente intentó entrar a la isla dorada, pero nadie jamás regresó. Cierto día, un poder maligno empezó a cubrir toda la isla. Así que el rey ordenó a 7 sabios que sellaran las puertas de la isla y que ese sello debería permanecer durante toda la eternidad. Pero cuando esos sucesos se convirtieron en mitos y leyendas, un misterioso mago apareció, el mago conocido como Agahín, para romper el sello. Eliminó al buen rey de Hyrule y gracias a sus poderes oscuros empezó a hacer desaparecer a todos los descendientes de los 7 sabios. La hora del destino de la última de ellos, la princesa Zelda, se acerca. Así daba comienzo The Legend of Zelda A Link to the Past, juego lanzado originalmente en Super Nintendo en 1991, un videojuego de culto que de la mano de Akira Himekawa ahora es también un magnífico manga. Ya vamos cerrando el capítulo de hoy, amigos. Última recomendación del día. Antes de pasar a hablar una vez más de un videojuego, ya que acabamos de ver el videoanálisis del manga de Akira Himekawa, decir que Zelda, y aunque esto no tiene que ver con el capítulo de hoy, pues vale la pena recomendarlo, tiene un libro maravilloso llamado Hyrule, como lo quieran llamar, Historia, que es un compendio de todo el universo de los juegos de Zelda, de todos los eventos, de todos los personajes, digamos, la enciclopedia Zelda por excelencia, originalmente publicado en inglés por la Dark Horse Comics, y en español, si no estoy mal, lo publicó Norma, pues yo tengo la versión en inglés. Así que, si son fanáticos de Zelda, pues no solo pueden echarle un ojo a los mangas, sino si tienen la oportunidad de comprarse este tomo magnífico, pues es una compra de super lujo. Llegó el momento de terminar, como yo lo decía, y vamos a cerrar con broche de oro, por 2 razones. Una, porque la obra de la que voy a hablar es titánica como ella sola, porque el videojuego que voy a recomendar es igual de titánico, y porque de esta obra, aparte, tendremos dentro de 8 días podcast. Saben, los asiduos del canal, aquí el Comemente tiene un podcast llamado El Garaje Antigravedad, el cual pues está, digamos, compuesto por gente de varias zonas del mundo, de España, de Argentina y obviamente pues acá de Colombia. Y el tema central de el podcast del próximo domingo es exactamente esta obra: Dragon Ball. No necesita presentaciones, ¿no? El manga que empieza en 1984, obra de ya un dios del manga, del cómic en general, Akira Toriyama. El fenómeno de Dragon Ball es gigantesco, es titánico a todo nivel. Inclusive fue la puerta de entrada a muchos países al cómic japonés. Y el videojuego, obviamente, como pasaba en casos anteriores, se hizo repercusión de esto. Existen 1000 juegos, o sea, son muchísimos los juegos, desde la era de la NES, de los 8 bits, basados en el universo Dragon Ball. Los de Super Nintendo estaban muy bien, los de Sega Genesis Mega Drive también, pero en mi opinión, en la era de PlayStation 2, generación que compartió con la primera Xbox, la Real One, con GameCube, inclusive una etapa de Dreamcast, salió una saga que yo considero es el techo de lo que a juegos de Dragon Ball se refiere hasta el día de hoy. Esperemos que el que va a salir dentro de poco, que lo compré de salida entre otras cosas, el Xenoverse, lo que sale el 27 de febrero, logre por fin superar esa sombra tan alargada que ha dejado
este magnífico juego llamado Dragon Ball Tenkaichi. Bueno, aquí les estoy mostrando la segunda entrega del Budokai Tenkaichi. En mi opinión la tercera es la mejor de las tres de la trilogía, pero bueno, lastimosamente yo tengo la segunda entrega. Pero cualquiera de los Tenkaichi, los tres, fácilmente, yo los agrupo como una saga, son el mejor videojuego que se ha hecho jamás, basado en una licencia tan grande como la del maestro Akira Toriyama, Dragon Ball. Akira Toriyama creó junto a su Dragon Ball de 1984 un fenómeno cultural que afectó al mundo entero y por carambola al videojuego. Desde la era de los Super Butoden en los 16 bits, la franquicia de Goku y sus amigos no había gozado de un juego a la altura de sus aventuras. Pero todo esto estaba destinado al cambio con la saga Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Las tres entregas desarrolladas por Spike fueron creciendo en virtudes, rozando la perfección con Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, aparecido en las consolas PlayStation 2 y Wii. En esta saga trilogía se recopiló toda la rica historia del manga y el anime basado en la obra de Akira Toriyama, con más de un centenar de personajes seleccionables en un juego de lucha que es adictivo, rápido y muy vistoso. Dragon Ball Budokai Tenkaichi brilla no solo en su sólida jugabilidad, sino en el maravilloso fanservice que representa para todos los fans de Dragon Ball. En las tres entregas, el jugón podrá vivir una vez más, y esta vez de primera mano, los eventos de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y los OVAs de la serie de televisión, además de alguna que otra sorpresilla del tipo What If. Dragon Ball Budokai Tenkaichi como saga es la experiencia Dragon Ball definitiva en un videojuego. Una visión más clásica de parte de la desarrolladora Spike que recuerda a una época mejor, tanto para Dragon Ball como para las arcades de lucha. Bueno amigos, amigas, espero el capítulo de hoy no sea un ladrillo, es muy extenso. Veníamos hace tiempo en el canal intentando no superar los 20 minutos, pero bueno, la ocasión lo amerita. Ya saben, si les gustó el video le dan like. No es más, esto ya es típico, ¿no? ¡Chao!